Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y a esta hora hacemos contacto con el doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, una comisión que ya viene funcionando desde hace varios años. Hablaremos sobre la polémica por el anuncio del gobierno de crear esta comisión anticorrupción. Doctor Rodas, buenas noches. Fausto Yepes lo saluda desde la cabina de FM Mundo. Ustedes han dicho a través de la Comisión Nacional Anticorrupción que este sería un traje a la medida por parte del gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es su reflexión sobre esta intención que tiene el presidente Guillermo Lasso? Gracias, Fausto. Un saludo cordial a usted, a sus oyentes. Realmente me complace estar en los micrófonos siendo usted entrevistador. Les mando un abrazo cordial y a María Fernanda igual. Mire, la lucha anticorrupción es un tema de principios, no es un tema mediático, y tampoco es una pirueta en el ejercicio del cargo. Y como nosotros consideramos que aquello debe llevarse de esa manera, digo nosotros, la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por la sociedad civil hace más de 6 años, que no le cuesta un centavo al país, que no le cuesta un dólar al Estado ecuatoriano, consideramos que es indispensable que la sociedad civil ejerza su función fiscalizadora respecto del ejercicio del cargo en el poder público y también en los sectores privados que forman parte del acto colusorio de la corrupción en algunos casos. Cuando el gobierno, cuando los regímenes en general, ni siquiera me refiero al actual, en general, optan por comisiones, por mecanismos para verse a sí mismo, es evidente que no va a haber una transparencia en el proceso de la lucha contra la corrupción, porque nadie va a actuar en contra de sí mismo. Vuelvo a repetir, como un elemento de principio, no me refiero a ningún gobierno en exclusivo. Entonces, cuando se forman estas comisiones de tal manera, con tales perspectivas, cuando el secretario de la Administración Pública sería quien lo dirige, quien lo preside este organismo, es evidente que se ha confeccionado un traje a la medida para impedir la lucha contra la corrupción. Otra cosa es que el gobierno, que es su responsabilidad, busque los mecanismos para las acciones de contacto entre los diversos sectores interinstitucionales. Eso está bien, eso es prudente, eso es necesario. Y yo diría que es de perogrullo, inclusive. Eso suponíamos que es lo que estaban haciendo. Mantener actividades comunes para enfrentar la corrupción. De tal suerte que nuestra opinión está en el sentido de que la lucha anticorrupción, que es denunciar con nombres y apellidos a quienes han delinquido, ir a la Fiscalía o ir a la Contraloría, como hacemos nosotros, a riesgo de que nos pongan juicios los denunciados, como también ha ocurrido y sigue ocurriendo. Esa es la lucha anticorrupción. Lo otro, detrás de un escritorio, sentarse a cabildear, a pensar, a organizar ideas, a escribir, a contextualizar la historia del país, es un acto académico importante, pero nada más. Ahora esperemos que de todas formas este debate que se ha abierto y que se está abriendo nos permita decir con claridad lo que pensamos, con respeto a quienes han trabajado los documentos y a quienes hacen el planteamiento de que así habrá que avanzar. Mientras tanto seguiremos nosotros haciendo lo que nos corresponde. Habrá que tomar en cuenta también la necesidad de recursos adicionales para una comisión con estas características, tomando en cuenta que de momento, de lo que se sabe, para la Fiscalía General del Estado faltan recursos, para el sector de la justicia faltan recursos, también faltan jueces, también asumo que también faltan recursos para la Contraloría General del Estado, para el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de los cuestionamientos que pueda haber sobre la operación de estas instituciones, pero recursos que podrían eventualmente ser asignados a esas entidades que tienen como función parte del control de la gestión estatal. Así es, lo que usted acaba de señalar es absolutamente cierto. Por eso es que la tarea contra la corrupción tiene varios ejes. El uno, la acción franca y directa de buscar al delincuente y tratar de ponerlo en la cárcel.
La segunda, el intentar que ese delincuente devuelva el dinero. El tercero, el modificar inclusive el sistema jurídico nacional con la finalidad de que los delincuentes al menos se queden el tiempo que corresponde, si no se van a la mitad del proceso de la pena y se van sin pagar ningún recurso de lo que se han llevado. Pero estos son elementos generales. Ahora hay otros que son los de la prevención. Esa es una tarea que ya le corresponde a la ciudadanía, allí sí a todos. Y la Comisión Nacional Anticorrupción trabajó hace 1 año y pico un proyecto que hemos denominado el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde constan algunas de las ideas que usted expresó, Fausto. La primera, recursos para que pueda haber jueces y fiscales anticorrupción. Por ejemplo, recursos para que el sistema educativo nacional sea acorde a los requerimientos del país y por lo tanto los jóvenes, la juventud, en la educación formal y aún en la informal puedan tener una capacitación en valores, en ética, etcétera. Recursos indispensables para que la función jurisdiccional cumpla su deber y lo cumpla con prontitud. La fiscalía, insisto, con los jueces los fiscales anticorrupción que deben ser activos, rápidos. De tal manera que el Sistema Nacional Anticorrupción pasa por varias esferas y por varios elementos, como acabo de señalarlo. Y déjeme decir uno más, que es la modificación de normas, de leyes, de la contratación pública. Y una ley que es importante, no lo hablamos por nuestra comisión, porque ya nosotros ya nos hemos jugado y como que una mancha más al tigre no pasa nada. Pero la protección al denunciante es importante. La ley de protección al denunciante es una norma ya internacional en varios países europeos y aún en América Latina. De tal manera que todo esto genera una serie de modificaciones que hay que trabajar en colectivo, pero además siempre dándole un rol protagónico a quienes están en el poder, pues que son los que deben o debemos mirar con ojo avisor y no con mirada oblicua lo que está ocurriendo en el entorno del manejo del Estado ecuatoriano. Y a propósito del planteamiento que había dado ya algunos detalles el consejero de gobierno, Luis Verde Soto, yo le quería invitar a usted, doctor Rodas, a hacer un ejercicio un poco de regresión, ¿no? Porque de acuerdo al planteamiento hablan de que estaría integrado por algunos representantes de las funciones del Estado, un secretario de la Administración Pública. Entonces, haciendo este ejercicio como de regresión, imaginemos una comisión anticorrupción con estas características hace algunos años, un secretario de la comisión en poder de Fernando Alvarado, hoy prófugo, otro representante de las funciones del Estado como, qué sé yo, Rafael Correa, prófugo, un contralor, tenemos 2 excontralores, el uno preso, el otro prófugo, un defensor del pueblo preso. ¿Se imagina una comisión anticorrupción así? Claro, usted acaba de poner un ejemplo que no se me habría ocurrido. Y en medio de eso, la sociedad civil financiándoles a todas estas gentes para que se reúnan, ¿no es cierto?, al compás de ¿qué? Al compás de los intereses colectivos, individuales de sus grupos de presión y nada más. Y haciendo este ejercicio tendríamos una comisión anticorrupción dirigida desde la cárcel 4. Seguramente. Como hay que pensar con una visión de Estado, su ejemplo es importante porque hay que mirar hacia el futuro que va a pasar los próximos años. Vendrán otros gobiernos, vendrán otras autoridades y no necesariamente podemos confiar en los que vengan. Así es. Yo pienso que hay que gobernar con una mirada de estadista, ¿no? Y aquello significa, por lo tanto, hacer evaluaciones como las que usted acaba de hacer, me parece muy interesante. Ojalá en medio de esta discusión, de este debate, que no podemos prolongar mucho, porque también si nos quedamos 6 meses han pasado ya del debate si es cómo va a formarse la comisión, si es parecida a la comisión de Guatemala o es una comisión distinta. Ahora nos ponen 4 meses más a discutir si es que el secretario de la Administración Pública la dirige o no, y si algún, ¿no es cierto?, intelectual, académico importante tiene la capacidad de producir en medio de la computadora algunas ideas geniales. Si es que no las tiene, imagínese usted. Pero la corrupción sigue pues en las calles. Y le pongo un ejemplo, en estos 10 días seguramente va a hacerse contrataciones de insumos médicos con el sistema de contratación directa debido a la crisis en la estructura de salud pública. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a controlar aquello?
Si la sociedad civil no se dinamiza, por lo tanto corremos ese riesgo. Creo que no es el momento para seguir filosofando. El país lo que plantea son cosas oportunas, adecuadas, inmediatas, que generen de manera cierta la demostración de una voluntad política para enfrentar la corrupción y que dé resultados. De tal suerte que eso es lo que demanda el país. Además, el candidato Lasso en ese entonces ofrecía aquello, pero parecería que lo ofreció sin tener clara la película, y ahora que la tiene se dio cuenta que no podía hacer la que se ofrecía, sino ir a otra parte, pero se fue de un extremo a otro. Entonces hay el riesgo de que tengamos gatos despenseros, gente que barra bajo la alfombra, y evidentemente que las cosas no se clarifiquen. Creo que ese es un riesgo que solamente la sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil yo no hablo de la Comisión Nacional Anticorrupción, no más. Hablo de lo que hacen ustedes como medios, como prensa de opinión, como prensa de investigación. Estoy pensando en los sectores sociales como los trabajadores, los maestros, etcétera, la academia, los gremios que pueden y deben tener una mirada crítica sobre el desenvolvimiento del poder y del sector público, porque eso es una responsabilidad ciudadana. Bien, gracias, doctor Rodas. Ha sido su visión, sin duda crítica, respecto de la propuesta del gobierno de crear esta Comisión Nacional Anticorrupción, una suerte de duplicidad de funciones respecto de otras instituciones que ya existen con esos mismos propósitos. Gracias al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, este colectivo civil, que nos ha referido sobre su posición respecto de esta polémica propuesta. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.